Mi nombre es Mateo Gras, y me gano la vida fabricando historias de terror. No del tipo literario. No del tipo creativo. Trabajo como reportero de creepypastas, que es una forma educada de decir que tomo las historias de horror de otras personas, las limpio, las vendo de nuevo al internet con cara de póker. En el papel, yo verifico cosas. Yo investigo. Yo confirmo detalles. Eso es lo que a mi editor le gusta decir cuando les vende la idea a los anunciantes y a los periódicos locales que todavía fingen que les importan los estándares éticos. En la vida real, me siento frente a una pantalla y leo mentiras todo el día. No creo en una sola historia de las que he publicado. Ni en una. Nunca he visto un fantasma. Nunca he escuchado una voz en una habitación vacía. Nunca he visto una puerta moverse por sí sola. Nunca he tenido un solo momento en mi vida en el que tuviera que detenerme y decir, eso no fue normal. Crecí en una casa normal. Vivo en un apartamento normal. Por eso el trabajo funcionaba para mí. La gente envía historias, reales, porque quieren atención, o dinero, o ambos. Quieren sentirse especiales. Quieren sentir que algo los eligió, porque nada más en su vida lo hace. Mi trabajo es tomar lo que envían y hacerlo legible. Limpiarlo. Hacerlo afilado. Hacer que parezca que la persona que lo cuenta es estable, calmada y creíble. Luego le doy a publicar y veo cómo suben los números. Si le va bien, mi editor me escribe: Mateo, esta es buena. Mateo, esta es un bombazo. Mateo, haz otra como esta. Mi editor se llama Carlos Méndez, y habla de esa forma en que hablas cuando nunca has tenido que conocer a la gente de la que te beneficias. Carlos nunca ha estado frente a alguien que jura haber visto algo y ruega que le crea. Carlos solo ve una gráfica. Cuando cuestiona una historia, Carlos siempre dice lo mismo. La gente no paga por la verdad, dice Carlos. Pagan por una sensación, dice Carlos. Si quieres ser periodista, vete a cubrir las reuniones del Consejo Municipal, dice Carlos. El primer año que trabajé para él, intenté hacerlo, bien. Respondía a los correos. Hacía preguntas. Pedía ubicaciones exactas. Nombres de calles, negocios, lagos, senderos. Pedía fotos. La mayoría dejaba de responder. Unos pocos se enojaban y me decían que estaba arruinando la magia. Un tipo me dijo que retiraría su historia y la enviaría a otro lado porque yo estaba actuando como la policía. Ese fue el momento en que aprendí lo que era realmente este trabajo. No era reportaje. Era entretenimiento. Era un producto. Y decir la verdad no paga. Además, ¿qué daño hace, después de todo? Así es como empieza. Cambias una frase porque se lee mejor. Ajustas un párrafo porque se hace pesado. Mueves una escena porque golpea más fuerte al final. Tomas un ruido normal, lo llamas un susurro. Tomas una sombra de la luz del porche, la llamas una figura. Tomas un mal presentimiento, lo conviertes en una advertencia. Tomas una historia real, la disfrazas hasta que deja de ser verdad. Me volví bueno en eso. Me volví bueno haciendo que la gente sonara más valiente de lo que era. Me volví bueno haciendo que su miedo sonara limpio y organizado. Me volví bueno dándoles un final que tuviera sentido, incluso cuando su propio final era simplemente ellos yéndose y no regresando jamás. Luego empecé a ir a las locaciones. Esa es la parte que la gente imagina cuando escucha el título de mi trabajo. Me imaginan caminando con una cámara, con el haz de la linterna cortando la niebla, diciendo la dirección en voz alta, tocando puertas, siendo perseguido fuera de propiedades privadas. No es así. La mayoría de las locaciones son aburridas. La mayoría de los lugares, embrujados, son edificios vacíos llenos de latas de cerveza y grafitis. La mayoría de las carreteras, malditas, son solo calles donde a los adolescentes les gusta estacionarse. Aún así voy, porque se vende mejor si puedo mostrarme traje. Se vende mejor si puedo decir que estuve allí. Se vende mejor si puedo conseguir una toma que se vea vieja, solitaria y errónea. Cuando salgo, llevo una cámara, un trípode, un micrófono, suficientes baterías para aguantar una noche. Dales un susto, decía Carlos. Véndelo, decía Carlos. Haz lo que tengas que hacer, decía Carlos. Así que lo hice. Monté reacciones. Fingí sonidos. Entré en habitaciones 2 veces para poder obtener el ángulo de nuevo. Edité cosas para que pareciera que algo sucedió, porque nunca sucedía nada. Cuando terminaba, se lo enviaba a Carlos. Él me mandaba un pulgar arriba y un emoji de fuego.
Luego, el dinero llegaba a la cuenta. Esa era la rutina. Ese era todo mi mundo. Entonces, la semana pasada, recibí un correo que parecía normal hasta que lo leí 2 veces. Llegó a través de nuestro formulario público. Sin asunto. Sin nombre. Sin historia adjunta. Solo un mensaje y una dirección. El mensaje decía que había una vieja casa histórica a las afueras de la ciudad con una casa de muñecas dentro que estaba viva. Esa fue la palabra exacta que usaron. Viva. Sonreí al leerlo. Me recliné en mi silla e imaginé el metraje ya terminado. Imaginé el titular. Imaginé los comentarios. Hice clic en la dirección y abrí el mapa. Estaba lo suficientemente cerca para ir en auto. Escribí una respuesta pidiendo más detalles. El mensaje fue devuelto, la cuenta no existía. Debajo de la dirección, había una línea más. Decía que la llave me estaría esperando. Ese fue el momento en que todo cambió. No dudé. Copié la dirección en Google Maps y alejé el zoom hasta que la ruta tuvo sentido. De Ohio a Virginia Occidental. Un viaje directo si no te importaba pasar unas horas tras el volante. El nombre del pueblo era Willow's Rest. No había oído hablar de él, lo cual era normal. La mayoría de los lugares con los que trabajaba o ya no existían o nunca existieron de una forma que importara. El mapa lo mostraba sentado en las colinas, a unas 30 millas al sur de Weird. Lo suficientemente cerca para tener una referencia, lo suficientemente lejos para sonar aislado sin que yo tuviera que decirlo en voz alta. Revisé la ruta 2 veces. La autopista de peaje de Ohio saliendo de Toledo. La enero del 80 durante la mayor parte del estado. Luego bajando por la enero del 77 una vez que cruzara Virginia Occidental. Después de eso, se dividía en carreteras más pequeñas y rutas estatales. Caminos de 2 carriles. Curvas largas. Una cubierta de árboles tan espesa que las imágenes de satélite se convertían en manchas verdes. El último tramo se desviaba hacia una carretera del condado sin vista de calle disponible. Estaba bien. La falta de cobertura siempre ayudaba. Le reenvié la dirección a Carlos con un mensaje corto. Tengo una nueva. Casa histórica. Historia de una casa de muñecas. Salgo esta noche. Respondió unos minutos después con un pulgar arriba. Sin preguntas. Sin seguimiento. Carlos confiaba en mi juicio mientras el contenido volviera utilizable. Empaqué el auto de la misma forma en que siempre lo hacía. El estuche de la cámara en el maletero. El trípode al lado. La mochila con baterías, micrófonos y cables. La linterna en el bolsillo lateral. Encendedor y un paquete de cigarrillos en mi chaqueta. Salí temprano por la tarde para tener luz de día para el viaje y metraje nocturno para la casa. Ese equilibrio importaba. Siempre se veía mejor si llegaba mientras el sol aún estaba arriba me quedaba después de que oscureciera. Daba la impresión de que algo había cambiado. La autopista de Ohio fue exactamente lo que siempre era. Largos tramos de nada interrumpidos por paradas de descanso camiones. Escuché un podcast sobre leyendas urbanas durante media hora y lo apagué a mitad de un anuncio. No necesitaba inspiración. La lluvia había estado cayendo durante un rato cuando lo vi. Un tipo mayor estaba en el arcén unos autos adelante, mitad en la zanja, mitad en la grava, asomado bajo el capó abierto de un sedán oscuro. Sus luces de emergencia parpadeaban débilmente a través de la lluvia. Su chaqueta estaba empapada, y sus manos no dejaban de desaparecer en el compartimento del motor como si estuviera intentando lo mismo una y otra vez, esperando que funcionara esta vez. Frené sin querer. Él levantó la vista mientras yo pasaba, con el rostro tenso, alzando una mano en un saludo pequeño y cansado que no era dramático ni desesperado. Solo un hombre pidiendo ayuda porque no tenía otra opción. Pude haberme detenido. Tenía una linterna. Tenía herramientas en el maletero. Tenía tiempo. No lo hice. Únete al club, dije en voz alta. Me dije a mí mismo que no quería llegar tarde. Para cuando llegué al enero del 77, el cielo se había aplanado en un techo gris y bajo. Todavía no eran nubes de tormenta, solo se sentía pesado. Una vez que crucé a Virginia Occidental, el terreno cambió. La carretera subía y bajaba con más brusquedad. Los árboles presionaban más cerca de los arcenes. Los pueblos desaparecían en minutos. Las señales de salida numeraban lugares que reconocía solo porque había escrito sobre ellos 1 o 2 veces. Me detuve a cargar gasolina cerca de Parkersburg, compré un café y revisé la dirección de nuevo.
Seguí allí. Sin mensajes adicionales. Sin actualizaciones. Sin una historia de seguimiento. Eso no era inusual. La mayoría de las personas que enviaban pistas nunca querían hablar, solo querían que la cosa existiera en otro lugar una vez que salía de sus manos. Me quedé en la enero del 77 más tiempo de lo que sugería el mapa, luego tomé una salida marcada por un letrero verde con la pintura descascarada. A partir de ahí, fueron rutas estatales. Números en lugar de nombres. El camino se estrechó. Los árboles se inclinaron hacia adentro. La señal del celular cayó de barras llenas a una, y luego a nada. La lluvia empezó a unos 10 minutos de Willow's Rest. Al principio fue ligera, apenas lo suficiente para golpear el parabrisas. Luego arreció. Lluvia de verdad. De esa que llena las zanjas y hace que la carretera brille negra bajo los faros. Willow's Rest no se anunció. No había cartel de bienvenida. Ni marcador de calle principal. Solo un pequeño grupo de edificios apretados contra la carretera. Una oficina de correos. Una tienda de conveniencia cerrada. Una gasolinera con una sola bomba y sin luces encendidas. Pasé por allí sin frenar y revisé el mapa otra vez. La casa estaba a una milla más allá del pueblo. El camino se volvió de grava. Mis neumáticos levantaban piedras mojadas mientras seguía el descenso y luego subía de nuevo. Los árboles se abrieron brevemente y vi la casa antes de que el mapa me dijera que había llegado. Estaba sola, retirada de la carretera detrás de una valla de hierro baja. 2 pisos. Porche delantero ancho. Ventanas oscuras. El tipo de lugar que la gente describe como hermoso, cuando intenta no decir inquietante. Me detuve y apagué el motor. La lluvia tamborileaba contra el techo. Revisé el mensaje una vez más: la llave te estará esperando. Bajé del auto y caminé hacia la valla, pensando ya en dónde colocaría el trípode. En ese momento, todavía era solo otra historia más. La puerta no estaba bajo llave. Dio un quejido metálico bajo cuando la empujé, un sonido que la lluvia hizo sentir más agudo. El agua corría por los barrotes de hierro en hilos estrechos, goteando sobre el camino de piedra bajo mis botas. La tormenta se había asentado en un ritmo constante, la lluvia caía con la fuerza suficiente para empapar la tela. El trueno rodaba en algún lugar sobre las colinas, constante y bajo. Entré y cerré la puerta atrás de mí. Hizo un clic suave y se mantuvo cerrada. El camino hacia la casa subía en curva. Las hojas mojadas se aferraban a las piedras y las hacían resbaladizas. El viento movía los árboles a ambos lados, las ramas rozándose entre sí con raspaduras largas desiguales. La luz del porche estaba encendida, cálida y constante, lo cual no coincidía con el estado de inactiva que había visto en línea. Electricidad significaba que alguien la apagaba, o la había apagado lo suficientemente hace poco como para que no la cortaran aún. Seguí caminando. De cerca, la casa no parecía abandonada. La pintura era vieja, pero no se caía a pedazos. Las tablas del porche eran sólidas. La puerta principal era de madera oscura con un pomo de latón. La llave estaba exactamente donde decía el mensaje, sobre la barandilla del porche, como si alguien acabara de dejarla ahí y se hubiera alejado. Sin sobre. Sin nota. Solo la llave en un aro de metal simple, ya mojada. La recogí, la limpié con mi chaqueta y la deslicé en la cerradura. Giró fácilmente. La puerta se abrió hacia adentro con un sonido suave y controlado, como si las bisagras hubieran sido aceitadas recientemente. Entré. El trueno seguía rodando sobre mi cabeza, y cada vez que lo hacía, el sonido viajaba a través de las vigas y las tablas del suelo en lugar de ecoar en el aire. El aire adentro olía viejo pero limpio. Madera seca. Polvo que se había sentado y permanecido donde cayó. Sin moho. Sin podredumbre. Olía a una casa que había sido cerrada, no olvidada. Cerré la puerta detrás de mí, el pestillo encajó con un clic silencioso. La entrada era estrecha, con un pasillo largo que recorría el centro de la casa. Las tablas del suelo crujían bajo mi peso, nítidas y distintas en el silencio entre los truenos. Una escalera subía por la pared derecha, con el pasamanos desgastado y liso por años de uso. Dejé mi mochila, saqué mi cámara y la encendí. Revisé mi teléfono por hábito. Sin señal. Aún era lo suficientemente temprano como para haber dado la vuelta y estar de vuelta en la interestatal antes de que oscureciera, pero ni siquiera lo consideré. Esto era trabajo, y la tormenta lo hacía un trabajo mejor. Lluvia en las ventanas, truenos de fondo,
el tipo de sonido que no puedes fingir limpiamente en la edición. Esto era perfecto. Antes de subir, recorrí el pasillo de nuevo y escuché entre los truenos, asegurándome de que la cámara captara los ruidos normales de la casa, las tablas asentándose, el golpeteo distante en el techo, el toque ocasional de una rama contra una ventana. Nada saltó a la vista. Estaba bien. Nunca pasaba nada. Filmé primero el pasillo, la escalera, las puertas cerradas, la luz tenue que entraba por las ventanas delanteras. Luego pasé a la sala de estar a la izquierda. Muebles pesados llenaban el espacio, dispuestos con pulcritud, como si alguien los hubiera preparado para una visita guiada. Un sofá oscuro estaba contra la pared del fondo. Una mesa baja con patas talladas se alzaba frente a él. Un relámpago brilló a través de la ventana y lo iluminó todo por una fracción de segundo. El trueno lo siguió de cerca, lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los cristales. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes. Caminé junto a ellas lentamente, con la cámara firme. Familias. Parejas. Niños posando rígidos junto a adultos. A medida que avanzaba por la pared, las imágenes se desvanecían, hasta que los marcos solo contenían rectángulos pálidos amarillentos donde alguna vez hubo fotos. Al otro lado del pasillo estaba el comedor. Una mesa larga se extendía por el centro, con las sillas colocadas uniformemente. Los cubiertos estaban exactamente donde debían estar, los platos centrados, los utensilios alineados. Una vitrina de porcelana estaba contra la pared del fondo, con las puertas de vidrio nubladas por la edad pero intactas. Pasé a la cocina en la parte trasera de la casa. Era más pequeña de lo que esperaba. Electrodomésticos viejos, originales de la casa, con el esmalte desgastado pero sin astillas. Los armarios bordeaban las paredes, con las puertas colgando ligeramente desiguales en sus bisagras. El fregadero estaba seco. Las encimeras estaban limpias, no fregadas, solo intactas. Un trueno estalló directamente encima, tan fuerte que me detuve con la mano en la encimera. El sonido rodó por la casa y se asentó en las paredes. Revisé bajo el fregadero por costumbre. Vacío. Desde la ventana de la cocina, podía ver la tormenta presionando contra el vidrio. La lluvia corría en líneas gruesas por el cristal. Los árboles más allá se movían en olas desiguales. Volví al pasillo y miré la escalera de nuevo. El metraje del piso de arriba siempre valía la pena. Las casas viejas siempre sonaban peor en el segundo piso. Más crujidos. Más ángulos. Subí. Cada escalón se quejaba bajo mis botas. El sonido de la lluvia en el techo se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Un relámpago brilló a través de la ventana de la escalera e hizo que el pasamanos brillara por un instante. El rellano del segundo piso era estrecho, con puertas que se abrían a ambos lados. Un baño al final del pasillo estaba abierto, con la bañera de patas visible en su interior. La lluvia chorreaba por la pequeña ventana sobre ella. Filmé la vista exterior por unos segundos. Continué. La primera puerta del dormitorio que probé estaba sin llave. Adentro, la habitación estaba vacía excepto por una cómoda vieja y el marco de una cama sin colchón. El polvo cubría el suelo en capas suaves. El papel tapiz se había desvanecido en bandas verticales, más claras donde debieron estar cuadros o muebles. La siguiente puerta estaba cerrada. Probé el pomo una vez, sentí la resistencia, lo solté. Al final del pasillo había otra puerta. Estaba abierta. La lluvia se oía más pesada allí, como si el techo sobre esa habitación recibiera lo peor de la tormenta. El viento golpeaba el costado de la casa, hacía que los marcos de las ventanas vibraran levemente. Me acerqué, con la cámara en alto, y apunté la lente hacia el umbral. Entré lentamente, manteniendo la cámara firme y dejando que la lente se ajustara mientras la tormenta martillaba el techo. La lluvia golpeaba las tejas en un patrón constante y pesado, y el trueno rodaba por la casa como si estuviera siendo arrastrado de un extremo al otro. Hubo un fuerte estruendo de trueno, y entonces la vi. La casa de muñecas. No era un armario. No eran estanterías. No era un modelo sobre el cual te inclinaras. Toda la habitación había sido convertida en un pueblo. Las tablas originales del suelo habían desaparecido, reemplazadas por una plataforma elevada que encajaba perfectamente contra las cuatro paredes. Las calles lo recorrían en líneas limpias deliberadas, cruzándose en ángulos rectos. Las aceras las bordeaban, completas con diminutos bordillos, pasos de cebra pintados en un blanco desvaído. Caminé hasta el borde, me detuve. La escala me impactó de inmediato. Esto no era algo ante lo que te agacharas para mirar.
Partes de la maqueta me llegaban a las rodillas, y eran más altas en los lugares donde los edificios se elevaban sobre las calles. Podría haber entrado en él si hubiera querido. Cada edificio tenía un letrero. Cada letrero tenía un nombre. Me arrodillé, bajé la cámara. Lo más cercano a la puerta era la oficina de correos de Willow's Rest, con el nombre pintado sobre una fachada de ladrillo. Diminutas ranuras metálicas para el correo estaban incrustadas en la pared. Un tablón de anuncios de corcho colgaba junto a la puerta, cubierto de capas de avisos folletos en miniatura. No podía leer el texto sin hacer zoom, pero el papel era real. Los autos bordeaban las calles. Modelos de la década de 1950, estacionados perfectamente junto a los bordillos o detenidos en las intersecciones. Reconocía las marcas, los estilos de carrocería sin saber por qué. Sus trabajos de pintura estaban inmaculados. Las farolas se alzaban a intervalos regulares, cada una ligeramente diferente, como si hubieran sido instaladas a lo largo del tiempo en lugar de todas a la vez. Sus bombillas estaban oscuras pero intactas. Algunas se inclinaban un poco, como si hubieran recibido un golpe y nunca las hubieran enderezado. Más adentro estaba la barbería Beatles. El poste rayado afuera estaba pintado de rojo, blanco, azul, los colores se veían limpios, brillantes. Adentro, 3 sillas se sentaban frente a espejos montados en la pared. Una silla estaba girada ligeramente, angulada hacia la puerta, como si alguien se hubiera levantado con prisa. Unas tijeras descansaban sobre el mostrador junto a un peine. Un calendario colgaba torcido en la pared, abierto en un mes que no reconocí. Frente a ella estaba el Teatro Rieway. La marquesina anunciaba un único título, Sunset Drive. No reconocía el nombre, pero se veía auténtico. Las puertas de vidrio eran lo suficientemente claras como para ver filas de asientos adentro, todos mirando hacia adelante. La pantalla estaba en blanco. Cubos de palomitas de maíz estaban apilados ordenadamente junto al puesto de comida. La lluvia afuera se intensificó, golpeando el techo con más fuerza. Me moví más a lo largo del perímetro, narrando en voz baja para la cámara, pensando ya en el ritmo del vídeo. Panoreos lentos. Tomas largas. Dejar que el espectador lo explorara de la misma forma que yo. Cerca del centro de la habitación estaba el estanque Maple. Agua real lo llenaba. La superficie era oscura reflectante, atrapando el brillo de la luz del techo. Diminutas ondas estaban congeladas a mitad del movimiento, como si el agua hubiera sido perturbada luego se hubiera detenido de golpe. Un pequeño muelle de madera se extendía sobre él, con las tablas ligeramente deformadas, los clavos visibles. Un letrero pintado a mano en la orilla decía, prohibido nadar. Pájaros colgaban sobre el estanque sujetos por hilos delgados. Al menos, asumí que eran hilos. Eran casi invisibles a menos que inclinara la cabeza a atrapar la luz de la forma adecuada. Las alas de los pájaros estaban extendidas, sus cuerpos angulados como si hubieran sido capturados en pleno vuelo. Sus ojos eran vidriosos oscuros. Mantuve la cámara firme y hice zoom. La atención al detalle en este pequeño pueblo de muñecas era increíble. Encontré una abertura estrecha entre los edificios, entré en el pueblo mismo. La plataforma se sentía sólida bajo mis botas. Sin sonidos huecos. Sin vibraciones. Seguí una de las calles principales hacia el interior, con cuidado de no rozar nada. Las tiendas bordeaban la calle. La ferretería Henderson tenía una exhibición de herramientas diminutas en la ventana. La farmacia Larkspur estaba a su lado, con los estantes visibles a través del cristal, filas de frascos perfectamente alineados. El banco de ahorros de Willow's Rest estaba en la esquina, con columnas flanqueando la entrada, un reloj montado sobre la puerta, congelado en la misma hora. Entonces vi el restaurante. El letrero sobre la puerta decía, Apis. Letras rojas. Pintura limpia. Una cara sonriente integrada en el logotipo, simple, alegre. El edificio era bajo ancho, con grandes ventanales frontales, un contorno de neón que no estaba encendido. Adentro, las mesas estaban llenas. Había muñecos sentados en cada silla. No estaban alineados ni posando rígidos. Estaban congelados en plena acción, atrapados en medio de momentos ordinarios. Los platos estaban sobre las mesas, con la comida dispuesta con esmero. Había tenedores levantados. Cucharas suspendidas a centímetros de los cuencos. Las tazas estaban ligeramente inclinadas, como si alguien acabara de tomar un sorbo. Sus cabezas estaban giradas. No de forma brusca. No dramáticamente. Cada rostro estaba angulado hacia la puerta por donde yo había entrado. Dejé de caminar. Era un buen trabajo. Filmé el restaurante lentamente,
pasando de mesa en mesa. Las expresiones de los muñecos eran simples. Sonrisas. Miradas neutrales. Nada exagerado. Su ropa coincidía con la época del pueblo. Vestidos con botones. Corbatas anudadas con cuidado. El muñeco de la mesa del frente vestía más que los demás. Llevaba un traje negro, bien planchado, con la tela lisa sin arrugas. Una camisa blanca asomaba por el cuello, y prendido justo debajo había un pequeño botón circular. Fondo blanco. Letras negras. Mayor Smiley, alcalde Smiley. Mantuve la toma más tiempo que las demás, dejando que la cámara se asentara. El sombrero de copa estaba firmemente colocado sobre su cabeza, con el ala recta, sin inclinación. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa, con las palmas hacia abajo, como si hubiera estado esperando a que alguien llegara. Sobre la mesa, frente a él, había una hoja de papel doblada. Me acerqué. El papel era real. No estaba pintado. No estaba impreso como parte de la exhibición. Yacía entre el plato el tenedor, posicionado con pulcritud, con las esquinas alineadas con el borde de la mesa. Me incliné y hice zoom. El encabezado en la parte superior decía, reglas del pueblo. Debajo había 3 líneas, escritas con una caligrafía limpia cuidadosa. Siempre sé amable. Ayuda a tu prójimo. Y lo más importante, nunca mientas. Lo leí 2 veces, una en silencio, otra en voz alta para la cámara. ¡Qué lugar tan pequeño extraño! Me enderecé, escaneé el resto de la habitación. Otras mesas tenían comida. Platos de hamburguesas diminutas. Papas fritas apiladas ordenadamente. Cuencos de sopa llenos al mismo nivel. Los condimentos estaban alineados en los mostradores, con las etiquetas mirando hacia afuera. Los dispensadores de servilletas estaban justo en el centro de las mesas, con sus costados cromados pulidos. Pero solo la mesa del alcalde Smiley tenía papel sobre ella. Cambié de posición, lo filmé desde otro ángulo. El botón atrapó la luz brevemente, las letras brillaron en blanco antes de volver a la sombra. Su sonrisa estaba fija en su lugar. Miré alrededor de la habitación una vez más, asegurándome de no haber pasado por alto nada obvio. No había más carteles. No había más notas. Solo los muñecos, congelados a mitad de la comida, el sonido de la tormenta presionando la casa a mi alrededor. Narré en voz baja mientras me movía, describiendo lo que veía, eligiendo palabras que sabía que conservaría después, dispuesto con cuidado. Deliberado. Inquietante en su contención. Este era el tipo de detalle que hacía que la gente se acercara más a sus pantallas. Bajé la cámara de un paso atrás, obteniendo una vista más amplia del restaurante. Desde este ángulo, las cabezas de los muñecos se veían aún más uniformes, todas giradas lo justo para reconocer la puerta. No estaban mirando fijamente. Estaban observando. Una puesta en escena inteligente. Alguien quería que la primera persona que entrara en la habitación se sintiera notada. Eso era todo. Los museos hacían lo mismo. También las salas de escape. También cada atracción de terror que cobraba entrada. Levanté la cámara de nuevo, filmé una toma lenta de alejamiento, terminando en el letrero de Happy sobre la puerta. La lluvia afuera golpeaba con firmeza. El trueno rodó de nuevo, más profundo esta vez. Dejé de grabar, revisé el metraje. Esto era increíble. Sonreí para mis adentros. Esto iba a ser fácil. No empecé de inmediato. Me quedé allí un momento, dejé que la tormenta hiciera lo suyo. La lluvia martillaba el techo con tal fuerza que se sentía como presión en lugar de sonido. El trueno rodaba bajo ancho, de ese tipo que no estallaba tanto como se extendía, vibrando a través de las paredes del suelo. Esperé a uno largo, lo conté en mi cabeza, luego entré en el encuadre. Ese tiempo importaba. Coloqué el trípode un poco más cerca esta vez, con un ángulo bajo para que el restaurante llenara la mayor parte de la toma y el resto del pueblo se desvaneciera detrás. La profundidad vendía la escala. La escala vendía el miedo. Revisé el encuadre, lo ajusté 1 milímetro a la izquierda y pulsé grabar. Entré en escena y dejé que mis hombros se tensaran. Cambié mi voz primero. Solo un poco. No fuerte. No temblorosa. Solo más jadeante, como si intentara no entrar en pánico. No. No sé cómo explicar esto, dije, mirando más allá de la cámara en lugar de hacia ella. Pensé que esto era solo un montaje. Una exhibición. Pero cuanto más tiempo paso aquí, más incorrecto se siente. El trueno golpeó justo a tiempo,
lo suficientemente cerca como para que el sonido vibrara en mi pecho. Hice una pausa y miré hacia arriba, dejando que el silencio se extendiera después. Estos no son accesorios, dije en voz baja. Son reales. Quiero decir, miren esto. Me agaché y acerqué la cámara a las mesas del restaurante. Los pequeños muñecos con sus tenedores levantados. Cuchillos angulados. Cucharas suspendidas a centímetros de los cuencos. Dejé que la lente se detuviera en los cubiertos. Pasé lentamente por el servicio de mesa, respirando un poco más agitado ahora, como si me estuviera sugestionando. Están comiendo, dije. Todos están comiendo. Me enderecé abruptamente y di un paso atrás, chocando con una silla a propósito para que raspasara ligeramente contra la plataforma. Oh Dios mío. Giré la cámara hacia las caras de los muñecos. Son reales, dije, más fuerte ahora. Todos son reales. Creo que quieren comerme. Dejé que esa frase quedara en el aire, era estúpida y perfecta. Hice zoom de nuevo en los tenedores cuchillos, más cerca esta vez, tanto que podía ver los bordes, las diminutas ranuras en los mangos. Angulé la toma para que las manos de los muñecos llenaran el encuadre. Dios mío. ¿Vieron eso? Lancé la cámara hacia el fondo de la habitación y luego de vuelta a las mesas. Se movió. Se movió. Nada se había movido. Sabía exactamente cómo lo fingiría más tarde, un salto de un solo fotograma, un sonido superpuesto bajo el trueno. Lo suficiente para que la gente discutiera sobre ello durante días. La tormenta ayudó de nuevo. La lluvia se intensificó, martillando más fuerte el techo. El trueno rodó largo profundo. Incliné la cabeza ligeramente, como si escuchara. Se están riendo, dije. Me acerqué más a los muñecos ahora, rodeando las mesas. Deslicé mi mano ligeramente por el borde de una silla, dejando que mis dedos temblaran lo justo para que la cámara lo captara. Son muñecos del infierno, dije. Alargué la mano y tomé uno de los muñecos de una mesa cercana. No dudé esta vez. Lo levanté en alto, lo giré hacia la cámara y luego lo incliné de lado a lado para que la luz captara su rostro. Está caliente. No lo estaba. Yo lo sabía. Pero la gente cree lo que les dices que crean. Moví los brazos del muñeco ligeramente, doblándolos en las articulaciones para que el tenedor quedara más cerca de su boca. Giré su cabeza unos grados, lo justo para que pareciera que me estaba mirando a mí en lugar de a la puerta. Basta, dije suavemente. Detén eso. Dejé al muñeco en una silla diferente, no donde estaba antes. Hice lo mismo con otro, y luego con otro, reorganizándolo lo suficiente para que la escena se sintiera perturbada. Una silla sacada. Un plato movido. Un tenedor girado hacia el lado equivocado. Derribé a uno de ellos, accidentalmente a propósito, dejé que golpeara la plataforma con un golpe sordo. Me enderecé, miré alrededor del restaurante de nuevo, respirando agitado, con los ojos muy abiertos. No debería estar aquí. Un trueno estalló sobre mi cabeza, agudo e inmediato. Las luces parpadearon una vez. Dejé de grabar. La luz roja de la cámara se apagó. La habitación volvió a ser solo una habitación. Me quedé allí un segundo y luego me reí de nuevo, más bajo esta vez, negando con la cabeza. Oh, Dios mío, le dije a nadie. Esto va a ser un éxito. No volví a poner los muñecos en su sitio. Pasé por encima del que había derribado. No me molesté en arreglar las sillas que había movido ni en enderezar los cubiertos. Agarré la cámara al trípode, apagué la luz del techo, cerré la puerta atrás de mí, dejando el pueblo medio alterado en la oscuridad. La tormenta me siguió al pasillo. Pasé por las otras habitaciones, entré en uno de los dormitorios que había revisado antes. Un dormitorio real. Un marco de cama contra la pared. Una cómoda. Sin muñecos. Dejé mi mochila cerca de los pies de la cama, me senté un momento, escuchando la lluvia a través de la ventana. Aún no había terminado. Planeaba quedarme hasta la mañana, obtener tomas diurnas del exterior y quizás algunos ángulos más tranquilos adentro una vez que pasara la tormenta. Eso siempre ayudaba a equilibrar la edición. Me recosté completamente vestido, me quedé mirando el techo, pensando ya en que podría necesitar volver a grabar. Seguía sonriendo cuando cerré los ojos. En algún momento, entre un trueno y el siguiente, me quedé dormido. Me desperté sediento. No de golpe. Sin pánico. Por un segundo, creí oír susurros. Duró quizás un segundo. Luego me senté.
Se detuvieron. Me quedé quieto, escuchando. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante pesado. El trueno rodaba cerca, no podía oír nada más que la tormenta. Me dije que lo había imaginado. Eso pasaba a veces cuando te despertabas en lugares desconocidos. Tu cerebro rellenaba sonidos antes de que estuvieras completamente despierto. Me froté la cara, miré alrededor. Estaba en el dormitorio que había elegido antes. El real. Me agaché, recogí mi teléfono del suelo. La pantalla iluminó la habitación tenuemente. Seguía sin señal. La hora mostraba que había dormido más de lo que pretendía, pero no tanto como para que importara. La mañana aún estaba lejos. Mi garganta seguía sintiéndose seca. El agua estaba en el auto. Recordaba claramente haberla dejado allí, sin abrir, en el portavasos. Debatí si ignorarlo o volver a acostarme, pero la sensación de sequedad no desaparecía. Me dije que la agarraría, volvería enseguida. Mientras bajaba las piernas de la cama me ponía de pie, se me ocurrió otro pensamiento. Quizás alguien volvió a casa. La casa tenía electricidad. La luz del porche estaba encendida cuando llegué. No era imposible que alguien más usara el lugar o lo revisara de vez en cuando. Los susurros que creí oír podrían haber sido alguien hablando abajo, amortiguado por la tormenta. Esa explicación me convenció. Salí al pasillo. Me moví lentamente, escuchando mientras avanzaba. A mitad del pasillo, me detuve. Nada. Negué con la cabeza una vez, seguí caminando. Las escaleras crujieron bajo mi peso, más agudo que antes. Mantuve una mano en el pasamanos, más por hábito que por precaución. La tormenta golpeaba con más fuerza a medida que descendía. El trueno rodaba largo bajo, lo suficientemente cerca como para vibrar en la madera. Al pie de las escaleras, el pasillo se extendía hacia la puerta principal. La luz del porche proyectaba un brillo tenue a través de los paneles de vidrio, rompiendo la oscuridad en formas suaves. Di unos pasos hacia adelante. Mi pie se deslizó. No oí que pisé. Solo sentí la pérdida repentina de tracción, la forma en que mi peso se desplazó antes de que mi equilibrio pudiera reaccionar. Mi otro pie bajó demasiado tarde. Mi hombro golpeó primero. Luego mi cabeza. El sonido de la tormenta se estiró, se deformó mientras el suelo subía a mi encuentro. Recuerdo haber pensado que debía encender las luces. Luego todo se oscureció. Volví en mí lentamente. No despertando, sino emergiendo. La tormenta seguía allí, la lluvia martillando la casa, el trueno rodando cerca pesado, pero sonaba distante ahora, como si ocurriera en otro lugar. Mi cabeza palpitaba. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. El techo del pasillo nadaba ligeramente sobre mí. La luz del porche aún brillaba a través de los paneles de vidrio al fondo, deformada por la lluvia. Me quedé allí, pasé revista, dolor de cabeza, hombro dolorido, nada de sangre que pudiera sentir. Me impulsé sobre un codo, hice una mueca. Genial, dije en voz baja. Me senté un momento más, dejando que el mareo se asentara. Me puse de pie lentamente, probando mi equilibrio, y me apoyé contra la pared hasta que las pulsaciones en mi cabeza se redujeron a algo manejable. Mi cámara seguía colgada de mi hombro. La revisé sin pensar. La carcasa estaba raspada, pero intacta. La luz roja estaba apagada. No había estado grabando. Me dije que tal vez me había resbalado con el polvo. O algo que traje en las botas. Las casas viejas estaban llenas de formas de lastimarse si no prestabas atención. Esa explicación funcionó lo suficiente. Me giré hacia las escaleras. Arriba, el pasillo se veía igual que antes. Puertas cerradas. Una abierta. Una luz tenue saliendo del final. La habitación de la casa de muñecas. La luz estaba encendida. Estaba seguro de haberla apagado. Me quedé allí un segundo, escuchando de nuevo. Lluvia. Trueno. Nada más. Sin pasos. Sin voces ni susurros. Caminé por el pasillo, me detuve en el umbral. Al mirar dentro, noté que el pueblo de muñecas era diferente. La plataforma seguía allí. Calles, aceras, edificios. Pero el pueblo ya no estaba poblado. Las calles estaban desiertas. Los autos habían desaparecido. La gasolinera vacía. Las sillas del barbero desocupadas. Los asientos del cine libres. El estanque Maple seguía lleno de agua, pero los pájaros que colgaban sobre él se habían ido, los hilos colgaban sueltos donde habían sido cortados o quitados.
Apis estaba en silencio. Las mesas del restaurante seguían puestas, platos cubiertos en su sitio, pero cada silla estaba vacía. Cada silla, excepto una. El alcalde Smiley estaba sentado en la mesa del frente. Él no se había movido de su asiento, pero algo en él parecía diferente. Ahora se inclinaba ligeramente hacia adelante, con un brazo extendido. Su dedo apuntaba a la mesa frente a él. Al papel. Entré en la habitación sin darme cuenta de que me había movido. El papel seguía allí, pero no era el mismo. El encabezado, Reglas del pueblo, estaba emborronado, con la tinta más oscura, como si alguien hubiera presionado fuerte con un marcador. Las 3 reglas estaban subrayadas ahora. No de forma limpia. De forma colérica. Un marcador rojo había sido arrastrado de un lado a otro bajo cada línea. Siempre sé amable. Ayuda a tu prójimo. Y lo más importante, nunca mientas. Líneas rojas cortaban la página, subrayando cada regla varias veces. Ahora también había marcas adicionales. Líneas en zigzag. Círculos. Trazos pesados que no formaban palabras. Me quedé mirándolo y luego levanté la vista. El rostro del alcalde Smiley tenía la misma forma que antes, pero sus cejas habían sido inclinadas hacia abajo, solo un poco. Lo suficiente para cambiar la expresión por completo. El botón en su traje todavía decía alcalde Smiley, pero estaba torcido ahora, prendido en ángulo. Parecía enojado. No de forma exagerada. No como un dibujo animado. Se veía enfocado. Sentí una presión en el pecho. Bien, ¿quién está aquí? Dije mirando alrededor de la habitación. ¿Es una broma, vamos? ¿Quién se está burlando de mí? Carlos, ¿eres tú? Miré a mi alrededor, escaneando los bordes de la habitación, el umbral, las esquinas. Nada se movía. Nada respondía. La tormenta afuera arreció de nuevo, con el trueno rodando tan cerca que las paredes vibraron. Me acerqué a la mesa. El papel crujió ligeramente cuando el aire se desplazó. Retrocedí. Me dije a mí mismo que tenía que haber alguien más en la casa. Un cuidador. Un dueño. Alguien a quien no le gustaba ser convertido en contenido. Alguien que había decidido dejar las cosas claras. Di otro paso atrás y casi choco con uno de los edificios en miniatura detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis manos estaban temblando. Levanté la cámara sin pensar, apunté a la mesa. Si esto era una broma, más valía usarla. Miré a través de la lente, enfoqué al alcalde Smiley, que seguía viéndose muy enojado señalando las reglas. Me repetí que era una broma. Alguien había llegado a casa. Alguien encontró el equipo. Alguien decidió darme una lección. Sí, eso era fácil de explicar. Lo que no era fácil de explicar era por qué pensé que era una buena idea dormir allí. Me quedé en el umbral de la habitación de la casa de muñecas un segundo más. ¿En qué demonios estaba pensando al quedarme a dormir aquí? Salí de la habitación sin darle la espalda, luego cerré la puerta. Ya no me importaba el metraje. Alguien estaba aquí, jugándome algún tipo de broma que no tenía ninguna gracia. Tal vez incluso fueron ellos quienes me hicieron tropezar. Quería salir de allí. Fui directo al dormitorio, agarré mi mochila, me la colgué al hombro, apreté los dedos alrededor de la cámara. No revisé el video. No empaqué con cuidado. Solo me aseguré de tener mis cosas. Me dirigí a las escaleras, las bajé de 2 en 2, llegué abajo con fuerza, con las botas resbalando ligeramente en el suelo donde me había caído antes. La puerta principal estaba justo ahí. Crucé el pasillo, estiré la mano, agarré el pomo. No giró. Lo intenté de nuevo, más fuerte. Nada. Me apoyé en ella, giré con ambas manos. El pomo se quedó donde estaba, sólido sin moverse. Está bien, dije. Está bien. Revisé las ventanas a continuación. Cerradas. Cada una de ellas. Gruesos barrotes cruzaban el interior de los marcos, pintados del mismo color que las paredes. No los había notado antes. No sabía cómo pude haberlos pasado por alto, pero allí estaban, atornillados en su lugar. Mi pulso se aceleró. No había visto una puerta trasera o lateral en la casa, solo, recordé el sótano. No había bajado allí antes. Recordé haber notado la puerta cerca de la cocina. Pesada. Incrustada en la pared en ángulo. Pensé que podría ser una entrada a una bodega, de esas que tienen las casas viejas. Un sótano para tormentas.
Quizás una vía de escape que no involucrara la puerta principal. Me moví rápido hacia la parte trasera de la casa. La puerta del sótano estaba donde la recordaba. De madera. Sólida. Una sola bombilla sobre ella parpadeaba mientras el trueno rodaba sobre mi cabeza. Agarré el pomo, tiré. Se abrió. Aire frío salió de inmediato, trayendo el olor a tierra húmeda a hormigón viejo. Las escaleras descendían abruptamente, estrechas desiguales. El interruptor de arriba funcionó, pero apenas. La bombilla de abajo parpadeó, se estabilizó. El sótano era más grande de lo que esperaba. Paredes de piedra. Suelo de tierra. Unas cuantas estanterías viejas a un lado, vacías excepto por el polvo, las telarañas. Sin ventanas. Sin salidas obvias. Había otra puerta al fondo. Tenía que ser esa. Crucé la habitación, agarré el pomo. No se abrió. Tiré con más fuerza. Nada. Maldije entre dientes, me di la vuelta, planeando ya mi siguiente movimiento. Llevaba un vestido, azul descolorido, con la tela rasgada en algunas partes. Su cabello era rojo, rígido, tieso, colgando en mechones enredados. Su boca estaba muy abierta, más de lo que debería, llena de demasiados dientes. Estaban hundidos en mi pierna. Por un segundo, solo me quedé mirando. No podía creer lo que estaba viendo, y entonces el dolor estalló. Pateé por instinto, intentando quitármela de encima. Ella se mantuvo firme, con la mandíbula trabada, los dientes rechinando. El dolor era insoportable. Grité, pateé de nuevo. Finalmente, la cosita pelirroja se soltó, golpeó el suelo, deslizándose por la tierra. Retrocedí tambaleándome, con el corazón acelerado, mirando la sangre empapando mi calcetín. Parecía la mordida de un animal. Cuando era niño, un mapache se metió en nuestro garaje. Intenté asustarlo, me atacó la pierna. Regresé al presente de golpe. «¿Pero qué demonios?», dije, con la voz temblando ahora. La muñeca se retorció en el suelo. No esperé a ver qué hacía después. Corrí. Subí las escaleras de 3 en 3, resbalé en el último escalón, me sujeté de la pared y irrumpí en el pasillo. El dolor palpitaba en mi piel con cada paso, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. No miré atrás. Choqué contra la puerta principal con fuerza, golpeándola con el hombro, agarrando el pomo de nuevo. Seguía sin moverse. «Ábrete», dije. La tormenta afuera arreció, un trueno estalló tan cerca que me hizo zumbar los oídos. Algo se movió detrás de mí. Me giré. Venían de todas direcciones. Los muñecos. Decenas de ellos, saliendo de las habitaciones, bajando las escaleras, desde rincones que no había visto antes. Cuerpos pequeños. Sonrisas pintadas. Ojos fijos en mí. Tenedores, cuchillos apretados en manos diminutas. Cucharas levantadas como armas. Se movían juntos, rodeándome lentamente, cerrando el cerco. Me apoyé contra la puerta. El pomo delantero no cedía. Los muñecos seguían acercándose. Esto era real. No quedaba ningún lugar a donde ir. Los tenedores, cuchillos atraparon la luz del porche, brillaron en blanco mientras el trueno rodaba sobre nosotros. Las cucharas se balanceaban en arcos pequeños, ansiosos. Las sonrisas pintadas permanecían fijas en su lugar. El pasillo se sentía más pequeño con cada paso que daba. Entonces, el movimiento cambió. Los muñecos no se detuvieron, sino que se apartaron. Un camino estrecho se abrió en el centro del pasillo, directo desde la base de las escaleras hasta donde yo estaba, con la espalda presionada contra la puerta principal. Los que estaban en los bordes giraron sus cabezas ligeramente, ya no hacia mí, sino hacia el espacio que estaban despejando. Pasos pesados vinieron de las escaleras. Y el alcalde Smiley apareció a la vista. Parecía más grande que antes. El traje negro todavía le quedaba impecable, planchado liso, con la tela estirándose sobre unos hombros anchos. El sombrero de copa se mantenía perfectamente centrado mientras caminaba lentamente hacia mí. En su mano llevaba un cuchillo muy afilado. El botón en su pecho brillaba, todavía prendido con pulcritud a su camisa. «Alcalde Smiley». Se detuvo a unos pocos pies de mí. Los muñecos se inclinaron hacia adelante.